Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Porque si no fuese por la multitud de tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos. Pero fue tu gran amor lo que nos salvó. Y no es que te hayamos buscado nosotros primero, sino que tú nos amaste primero, y por causa de tu amor es que tomaste nuestro lugar. Mereciendo nosotros la muerte, tú moriste por nosotros, y moriste para darnos vida y una nueva vida en Cristo. Queremos continuar, Señor, la carrera de la vida cristiana, y queremos continuarla hasta el final, hasta que tú vengas por segunda vez o nos llames a tu presencia. Pero en tanto estamos aquí en este mundo, Señor, queremos seguir atendiendo a tu consejo, al consejo de tu palabra, que es el que nos edifica, el que nos instruye, el que nos amonesta, tu palabra que alumbra nuestro caminar diario, Señor. Instrúyenos en esta tarde a través del consejo de tu palabra. Dame la gracia, dame la sabiduría, y a mis hermanos dales el corazón para recibir tu palabra con mansedumbre, Señor. No podemos decir que ya lo alcanzamos. Siempre habrá muchas cosas que aprenderemos de ti, Señor. Tu palabra es infinita, Señor, no termina. Tu palabra, Señor, no pasa de moda. Tu palabra siempre es actual, siempre está vigente. Y es ahí en tu palabra donde queremos permanecer, Señor. Así que háblanos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Bueno, el día de hoy voy a compartir un mensaje que se titula Una deuda de amor. Para todos los que anoten ahí, una deuda de amor. ¿Cuántos saben que el odio es pecado? Odiar es pecado. No podemos darnos o permitirnos la oportunidad de guardar odio hacia nadie, porque el odio genera resentimientos, amarguras, y la amargura es como el cáncer, como el cáncer que va corriendo, que hace metástasis y va dañando otras áreas del alma. Entonces, por eso es que en la Biblia podemos entender que el odio es un pecado odioso. Lo contrario al odio, ¿qué es? ¿Cuál es? Amor o amar. Lo contrario al odio es amar. ¿Cuántos saben que los verdaderos discípulos de Jesús tenemos el deber? Y lo pongo de esa manera. Tenemos un deber o tenemos una deuda, y esa deuda es la deuda de amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos sabían eso? Los verdaderos discípulos del Señor. Los que no son discípulos o seguidores de Cristo, pues ellos aman y reducen el concepto del amor a la mera relación sexual. Incluso entre los jóvenes, cuando hay parejitas de jóvenes que andan ahí noviando, de pronto el joven le dice a la chica, demuéstrame que me amas, hagamos el amor, que en realidad se traduce ahí, tengamos relaciones sexuales. Y reducen el concepto del amor a la mera relación sexual, cuando el concepto y el principio que la Biblia enseña acerca del amor es mucho más que eso. Mucho, pero mucho más que eso. Así que somos deudores de amor. Somos deudores de amor. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 13, no tienen que buscarlo, Jesús hablando, él dijo, en esto conocerán todos los que están aquí, los que están afuera, los que te conocen,
En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un seguidor de Jesús. De Jesús en este caso, porque hay discípulos de Mahoma, seguidores de Mahoma. Hay seguidores de Buda. Pero yo le estoy hablando aquí a seguidores de Jesucristo. Entonces, y a estos seguidores de Jesús, el mismo Jesús les dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. Yo soy un discípulo de Jesucristo. Desde que hice mi compromiso con Él de seguirlo por el resto de mi vida, hace ya más de 35 años, hasta la fecha sigo siendo seguidor de Jesús y espero terminar siendo seguidor de Jesús hasta que me muera o venga el Señor por segunda vez. Entonces Jesús le habla a sus discípulos y les dice: en esto conocerán que son mis discípulos. Mire lo que dice a continuación: si tuvieren amor los unos con los otros. Este tema es muy importante, como todos los temas de la Biblia. Yo quiero que pongan atención, pero en el momento en que yo estoy hablando y tratando de aplicar la palabra, yo quiero que tú estés por el Espíritu Santo discerniendo que Dios te quiere hablar a ti, como me habló a mí. Porque a veces, pudiendo ser nosotros buenos instrumentos de amor, decimos: no, pues allá que se las arregle él, que se vaya al infierno, yo ya soy cristiano. No. Jesús no era así. Fíjense cómo Jesús murió por todos nosotros, aún siendo pecadores. ¿Y por qué murió Jesús por nosotros? La causa principal fue por su amor, por su infinito amor, por su incalculable, es más, lo pongo así, por su incomprensible amor. Porque en esta mente finita no podemos comprender el gran amor de Dios. De hecho, es uno de los atributos de Dios, su amor. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Bueno, la gente que te rodea, ahí en tu familia, en tu trabajo, a donde quiera que tú vayas, todas las personas que te conocen van a poder ellos decir: él es un buen discípulo de Jesús, porque está dispuesto a amarme como soy. En esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Escuchen esto. Esto no se está refiriendo solamente a amar a los hermanos en la congregación, se está refiriendo a amar a todo mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. Más adelante, el mismo apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3 de su primera carta, 1 Juan 3:9, él escribió lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay que encontrar el balance, porque dice ahí: no puede pecar. Sí pecamos. ¿Hay alguien aquí que ya no peca? Dice: no puede pecar, no debe pecar, porque la simiente de Dios ya está en nosotros. Y cuando incurrimos en algún pecado, inmediatamente el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro corazón para los nacidos de Dios. Pero hay quienes, los que no son nacidos de Dios, disfrutan del pecado, se deleitan en el pecado, aman el pecado, cualquiera que sea. El pecado de adulterio, el pecado de fornicación, cualquier pecado, se deleitan en él. Pero no así los nacidos de Dios. Este versículo no está significando que ya no vamos a pecar, porque todavía en nosotros está lo que yo he dicho anteriormente, el pecado residual con el que todavía todos nosotros estamos trabajando. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Esa palabra manifestar es un término interesante, porque se traduce del original, se traduce: en esto son claramente visibles los hijos de Dios. Vuelvo a insistir en esto: la gente que te rodea
va a ver claramente que eres un hijo de Dios y además eres un discípulo de Jesús, los que te rodean. Como también se ven claramente los que no son hijos de Dios. En estos pues dice, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Así que tenemos una deuda de amor. Tenemos una deuda de amor. Antes de seguir con el tema, y sin que yo me salga del mismo, déjeme comentarle lo que sucedió en junio del año 1967. Una agrupación musical muy famosa que todos conocemos, los Beatles, interpretaron por primera vez la canción All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Esta fue una canción que fue transmitida por primera vez en televisión vía satélite a 30 países diferentes y vista por más de 400 millones de personas esa fecha, el 25 de junio de 1967. Es interesante la fecha, por eso la resalto. Esta canción se convirtió de inmediato en un éxito total, a tal punto que los hippies, que ya había surgido esta comunidad de personas que quisieron cambiar la cultura, de hecho hicieron una cultura, la llamaron así, los hippies. Ellos tenían un lema. ¿Se acuerdan cuál era el lema? Amor y paz. Amor y paz. Pero ellos, aparte de su lema, adoptaron esta canción, All You Need Is Love, la adoptaron como su canto lema, pero el contexto que estaba rodeando toda esta escena donde surgió esta canción era la guerra de Estados Unidos con Vietnam en el año 1967. Ese era el contexto, ese era el foco de atención de todas estas personas que se involucraron en este movimiento hippie. Y ellos gritaban a viva voz: todo lo que se necesita en este tiempo es amor. All you need is love. De hecho, ese estribillo fue tan contagioso que se conectó de inmediato con el anhelo profundo de mucha gente de aquella época, que gritaban a viva voz: no necesitamos guerra, lo que más necesitamos es una mayor dosis de amor, decían ellos. Debemos aprender a vivir en amor y en paz. Debemos amarnos libremente y sin restricciones de nada ni de nadie. Bueno, guiados por ese pensamiento, miles de jóvenes abandonaron sus hogares, se fueron a vivir en pequeñas comunidades, practicaron el sexo libre, todo bajo la influencia de todo tipo de drogas. Esto con el fin de vivir de una manera, decían ellos, libre, auténtica y en amor y paz. En amor y paz. La triste realidad de todo es que el experimento fue un total fracaso, porque muchas vidas quedaron destrozadas para siempre justamente debido a los excesos de esa época. En otras palabras, el remedio fue peor que la enfermedad, ya que la clase de amor que las personas necesitamos, todas las personas alrededor del mundo, no es un amor fabricado, sino es el amor que proviene de Dios. ¿Sí o no? La gente de afuera vive bajo un amor fabricado que ellos mismos fabrican en base al dinero. He encontrado la felicidad y el amor porque tienen dinero, se sacaron la lotería. El dinero no da la felicidad, ni el dinero, ni con todo el dinero del mundo se puede comprar el amor. Porque al fin, si así fuera, ¿por qué hay gente que vive tan
tan angustiada, tan desesperada, que se sienten solos, caen en estados de depresión espantosos que ni ellos mismos se soportan, porque no hay amor, porque el amor que verdaderamente cambia a una persona es el amor de Dios, que fue el amor que nos cambió a ti y a mí, el amor de Dios. Amén. Dale el aplauso a Jesús. Bueno, es precisamente ese amor del que Pablo va a continuar hablándonos. Es decir, Pablo sigue con el dedo puesto en el renglón, no se ha desviado del tema. Hemos venido hablando desde el capítulo, hemos venido estudiando algunos temas que tienen que ver con la carta de Pablo a los romanos. Hemos pasado el capítulo 12, hemos analizado algunos puntos, y en el capítulo 12, los primeros versículos, Pablo hablando del amor. Llegamos al capítulo 13 y Pablo sigue hablando del amor, sigue con el dedo puesto en el renglón. Ahora en Romanos 13, versículo 8, mire lo que dice Pablo. Vamos ahí, Romanos 13, 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, que son mandamientos de la ley. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, dice Pablo. Ahora, recordando un poquito lo que hemos venido hablando para conectarnos con lo que sigue, yo he mencionado anteriormente que la carta de Pablo esta carta de Pablo a los romanos la podemos dividir en dos secciones. En la primera sección, del capítulo 1 al 11, Pablo explica con lujo de detalles acerca de la obra salvadora o redentora de Dios por nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz es que tú y yo hemos sido justificados, declarados ya sin culpa delante del Padre. Y es a partir de ese momento que somos justificados que entramos en lo que se conoce también como el proceso de la santificación. Por medio de la santificación es que tú y yo somos gradualmente transformados para parecernos cada vez más a Jesús. ¿Estamos claros en eso? Del capítulo 1 hasta el 11, todo esto habla Pablo con lujo de detalles, para que al final de cuentas tú y yo podamos entender que la meta, entre muchas otras que tenemos como cristianos, es parecernos a Jesús. Parecernos a Jesús. Y Jesús no odiaba a nadie. Jesús vino a este mundo y vino por amor. Este es el contenido, pues, de todos los primeros 11 capítulos. En la segunda sección, del capítulo 12 al 16, son como una bisagra que ayuda a darle un giro al contenido de la carta, es decir, de la parte doctrinal a la parte práctica. Alguien lo explicó de la siguiente manera. Voy a tratar de decirlo como lo explicó él, porque me gustó como lo explicó un pastor. Él dijo: en los capítulos 1 al 11 vemos un despliegue del amor de Dios por nosotros a través de la obra de Cristo en la cruz. Y es cierto. Pero en los capítulos 12 al 16 se muestra el efecto de ese amor en nosotros, capacitándonos para amarnos los unos a los otros. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, así que el amor, si usted no se había dado cuenta, el amor en todo lo que es la carta de Pablo a los romanos, el amor es un tema recurrente en esta carta. Por ejemplo, en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
En el versículo 8 del mismo capítulo dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Llegamos al capítulo 8 y en el versículo 39 dice que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Llegamos a Romanos capítulo 12 versículo 1 y dice ahí, nos hace un llamado a que por las misericordias de Dios y por su amor presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahí mismo en el capítulo 12, pero en el versículo 9 dice que el amor que nos manifestamos unos a otros debe de ser sin hipocresía. En el versículo 10 dice: sean afectuosos unos a otros con amor fraternal. Amor de hermanos. Versículo 13 dice: contribuyan para las necesidades de los santos y por amor practiquen la hospitalidad. Versículo 14: bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y todo esto, esta bendición viene por causa del amor. 17, versículo 17: nunca paguéis a nadie mal por mal. De eso ya hablamos. Versículo 19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Versículo 20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Versículo 21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y todo esto lo hacemos por amor. ¿Estamos de acuerdo? Así es como llegamos pues al capítulo 13, versículo 8, donde podemos ver una vez más el efecto del amor de Dios en nosotros, capacitándonos para amarnos unos a otros. Dice entonces Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros. Yo quiero que se grabe en este texto: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Lo primero que yo veo que Pablo nos enseña en este pasaje es lo que ya mencioné. Los creyentes tenemos, y lo voy a decir como lo percibo, los creyentes tenemos como una extraña o una singular deuda de amor. Ya veremos por qué es extraña o por qué es una singular deuda de amor. Desde el versículo 7, en Romanos 13:7, para que entendamos el contexto, leamos de la siguiente manera: Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, dice Pablo, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y llegamos al versículo 8 y dice Pablo: no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Antes de seguir con el tema, quiero hacer una aclaración para no causar un problema de conciencia innecesario en nuestro corazón. Cuando Pablo dice ahí: no debáis a nadie nada, no significa que es una prohibición total a pedir un préstamo. De hecho, en la Biblia podemos encontrar que el pedir un préstamo es permitido y está regulado por las mismas escrituras que nos hablan. Hay textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 42, el mismo Jesús dijo: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Así que no significa que no podemos hacer un préstamo para comprar una casa o para comprar un auto, etcétera, etcétera. Pero lo que sí significa es que si tú adquiriste un préstamo, hay que pagarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar. Tenemos que pagar nuestras deudas adquiridas en los términos acordados. Si tú le pides prestado a un hermano y le dices: mira, en un mes te los pago, paga en un mes. Porque el hermano no te los está regalando. Si tú pides prestado para comprar un auto,
pues el banco te va a decir, estos son los términos. Así que el consejo para nosotros es, no nos metamos en una deuda en la que tú sabes y sabes que hay la posibilidad de que no vas a poder pagarla. No digas como muchos cristianos dicen, voy a firmar por fe. Cuidado, cuidado. Así que el punto que Pablo está tratando aquí es que la única deuda que nosotros nunca podremos saldar es la deuda del amor. Dice Pablo, no debáis a nadie nada excepto el amarnos los unos a los otros. En otras palabras, el amarnos unos a otros será, escuchen esto, una deuda impagable. Ya lo vamos a ver. Esto significa que tú y yo, al momento de amar a alguien, no estás abonando, por decirlo así en términos financieros, no estás abonando nada al capital, estás pagando puros intereses en lo que se refiere al amor. Y les tengo noticias. En esta deuda que todos tenemos de amarnos los unos a los otros, te pasarás la vida entera amando y nunca vas a poder decir, terminé de pagar la deuda de amor. Será una deuda que estará vigente hoy, seguirá vigente mañana y te seguirá todos los días de tu vida en esta tierra, hasta que el Señor venga o te lleve a su presencia. Mis hermanos, nunca vamos a llegar al punto en el que tú o yo podamos decir, yo ya he amado demasiado, porque nunca será demasiado. Nadie hasta el día de hoy puede decir, yo ya amé demasiado. Nunca será demasiado. Atención los matrimonios, quiero decir esto para los matrimonios de esta casa y los que nos están escuchando. ¿Usted sabe por qué hay matrimonios que se disuelven? Bueno, primero llegan motivados por el amor, llegan a un altar y hacen un pacto de amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es un pacto de amor que se hace teniendo a Dios como testigo. Donde el ministro bendice esa relación y les dice lo que dice la Biblia, hasta que la muerte los separe, no hasta que los problemas te separen. Porque ya lo he dicho yo en otras ocasiones, no hay ningún problema que no se puede resolver con humildad y con amor. Entonces, ¿por qué se disuelven los matrimonios? Y no me estoy refiriendo solo a los matrimonios que no conocen al Señor, me estoy refiriendo a matrimonios cristianos. Y lo pongo así entre comillas, matrimonios cristianos, porque es muy triste y es muy lamentable que haya matrimonios cristianos que hacen del divorcio la solución a sus problemas maritales. Y se divorcian. O peor aún, están divorciados viviendo en la misma casa. Él por un lado y ella por otro lado. Entonces, hay matrimonios que se disuelven porque él o ella dicen, ya terminé de pagar mi deuda de amor para con mi esposo o para con mi esposa. Por lo tanto, ya se acabó el amor. Y se divorcian. Aunque usted no lo crea, esto es cierto. Pero está el otro lado de la moneda. Hay matrimonios que permanecen para toda la vida, que de hecho esa es la instrucción y el mandamiento de Dios, para toda la vida. ¿Para cuándo? Para toda la vida. Y los matrimonios que permanecen para toda la vida son aquellos que reconocen que la deuda de amor por su cónyuge será una deuda que tendrán todos los días de su vida. Yo tengo una deuda con mi esposa y ella conmigo. De hecho, en este anillo que tengo aquí, me lo regalaron este anillo, está escrito en letras hebreas,
Un versículo que todos conocemos: mi amado es mío y yo soy de mi amada. Mi amada es mía y yo soy de mi amada. Y cada que yo veo este anillo me recuerdo mi compromiso, mi pacto de amor. Por cierto, ¿cuántos varones traen su anillo de matrimonio que les recuerda a su pacto de amor? A ver, levanten las manos con su anillo. Muy bien. Los que no lo traen, les recomiendo que lo traigan, porque hay mujeres por ahí que luego ven a los varones y dicen: se me hace que este es single. Los matrimonios que permanecen son aquellos que reconocen tener una deuda de amor con su cónyuge y que es una deuda que tendrán que pagar por el resto de su vida. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Bueno, por ejemplo, varones, tú tienes el deber de amar a tu esposa hoy en la mañana, y a las 12 del mediodía sigues teniendo el mismo deber, y por la tarde sigues teniendo el mismo deber, y llega la noche y sigues teniendo el mismo deber, y llega el día de mañana y sigues teniendo el mismo deber de seguirla amando. Tú no puedes decir, varón: ya te amé demasiado, mujer. No podemos decirlo, porque ya lo dije, nunca es demasiado, nunca será demasiado amor. Siempre, Dios es así. Dios siempre trae cosas nuevas. De hecho, la serie que estamos desarrollando es una serie que se titula Un tiempo nuevo. Dios nos quiere llevar en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida cristiana, a experimentar todos los días tiempos nuevos. Ahora, hasta aquí, hasta lo que yo he dicho hasta ahora, ya podemos darnos cuenta que el amor juega un papel muy importante en la vida de todos los creyentes, ya que toda deuda que se tiene con alguien, por ejemplo, dice Pablo ahí en el versículo 7 que ya leí, el que debe impuesto, pague sus impuestos. El que debe tributo, pues dé el tributo. El que deba honrar a alguien o respetar a alguien, pague esa deuda y hágalo con una expresión de amor. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 16, 14, Pablo escribió a los corintios y les dijo: todas las cosas que ustedes hagan, que sean hechas con amor. Todo lo que hagamos. Si eres una mujer que trabajas, hazlo con amor. Si trabajas en tu hogar, en tu casa, haciendo las labores que debes hacer como esposa, hazlo con amor. Hagámoslo con amor. Los varones trabajemos con amor. La realidad es que ninguno de nosotros pagamos los impuestos haciendo una expresión de amor. A nadie. Es más, cuando te llega la deuda ahí de pagar, te tocó pagar $5,000 de impuestos y lo primero que viene es una sorpresa. ¿Por qué tanto? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, incluyendo el pago de los impuestos. Porque si tú pagas tus deudas que debes de pagar y lo haces con un sentimiento inadecuado en tu corazón, te vas a enfermar. Los impuestos hay que pagarlos, entonces paguémoslo mejor, con una mejor actitud. Hagámoslo con amor, como dice la Biblia, ¿verdad? Porque del tío Sam nadie nos escapamos. Nadie. Ahora, la pregunta es: pastor, ¿por qué dijo usted que es una extraña o una singular deuda de amor? Bueno, pues porque cuando tú le debes a alguien es porque ese alguien te ha dado algo primero, sea una persona o sea un banco o sea una compañía. Te dieron un préstamo para comprar el auto, lo tienes que pagar. Tienes un préstamo para comprar tu casa, la tienes que pagar. No pagas las mensualidades de tu casa, de tu auto, porque amas al banco, sino porque le debes algo. ¿Estamos de acuerdo? Es claro el asunto.
Pero la deuda a la que Pablo se está refiriendo es una deuda diferente, porque la debemos pagar a personas que no nos han dado nada previamente. A eso es a lo que se refiere Pablo. Tú tienes una deuda porque alguien te dio para comprar tu auto, o alguien te prestó para comprar tu casa, o para comprar cualquier otra cosa. Te dieron algo. Esta deuda a la que se refiere Pablo, nadie nos ha dado nada, y sin embargo tenemos una deuda, y esa deuda se llama la deuda del amor entre unos y otros. Por ejemplo, si alguien te invita a comer después de la reunión, pues de alguna manera nace en el corazón como la responsabilidad de corresponder en cualquier otro día a esa invitación que te hicieron a comer. O sea, alguien te llevó a comer y dices, pues como que me nació la deuda, y bueno, pues tengo que luego yo invitarlo a comer. Porque dice el Señor, no es esa la deuda a la que Pablo se está refiriendo. Dice el Señor Jesús, Mateo 5:46, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? Si tú amas a los que te aman, ¿cuál es la diferencia? ¿No hacen también eso los mismos publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que por cierto eran muy odiados? Eso lo hacían. O sea, ellos amaban a quienes querían amar y punto. Pero no es esa la deuda que tú y yo adquirimos. Y la pregunta siguiente entonces es, ¿cómo y cuándo fue que adquirimos esa deuda? Una deuda donde nadie nos ha dado nada previamente. De hecho, el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, aquellos que inclusive lo que nos han dado no es un bien, sino un mal. Y el Señor Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, ¿sí o no? Amad a vuestros enemigos. Y es muy posible que ese enemigo, en lugar de hacerte un bien, te hizo un mal. Entonces, ¿cómo fue que adquirimos la deuda de amar a todo el mundo? Voy a tratar de darle respuesta de la mejor manera para que podamos entenderlo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 hay una palabra que nos da una pista, donde Pablo anteriormente les está expresando a los romanos su deseo y su anhelo por ir a Roma y predicarles el evangelio. Pero él usa una palabra que, vuelvo a repetir, nos da la clave. ¿Cuándo adquirimos esa deuda de amarnos unos a otros? Dice Romanos 1:14, cristianos de Roma, yo me siento y tengo la obligación, así lo pone Pablo en la versión de las Américas, tengo la obligación, pero como realmente se debe de leer literalmente, es como lo tradujo la Reina Valera 60, donde dice ahí, soy deudor. Un deudor es alguien que tiene una obligación. ¿Cuál es esa obligación? Una obligación que tiene que pagar. Y dice Pablo, tengo la obligación, o soy deudor, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, como para con los sabios, como para con los ignorantes. ¿Cómo fue que Pablo adquirió esa deuda para con ellos? Porque la gente del mundo a la que Pablo les predicaba o les predicó, lo único que le dieron a Pablo fueron muchos problemas. Se burlaban de él, lo cuestionaron a él, muchos de ellos lo traicionaron, le dieron muchos problemas. Entonces, ¿dónde adquirió Pablo esa deuda? Romanos 1:14, tenemos que entenderlo a la luz de Romanos 1:5, porque ahí dice Pablo, versículo 5, dice que fue por medio de Cristo que él recibió la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no había recibido nada de los griegos, no había recibido nada de los bárbaros, pero todo lo que había recibido, en este caso el llamado y el apostolado, lo recibió de Jesús. Es decir, recibió el llamado a la predicación del evangelio por pura gracia, porque él reconoce haber sido merecedor del infierno debido a que fue un gran perseguidor de la iglesia. Él reconoce que merecía el infierno.
Lo mismo podemos decir de nosotros. Jesús nos amó. ¿Cuántos saben que Jesús nos amó y nos amó primero? No es que nosotros lo amamos a Él, Él nos amó primero. Y lo más interesante y lo más tremendo del asunto es que nos sigue amando, aún a pesar de nuestras rebeliones. Así es Jesús. Y nos sigue amando, escucha esto, por su pura gracia. Por pura gracia. Jesús dio su vida por la nuestra. Jesús perdonó todos nuestros pecados. Jesús nos dio el don de la vida eterna. Y esa es la razón por la que decimos que es una forma muy extraña o muy singular en la que tú y yo nos convertimos en deudores del amor, porque Él nos amó primero, porque Él nos dio todo. Y hemos contraído una deuda, escucha esto, con personas que no nos dieron nada. Es decir, personas que no han hecho algo previo para hacerlos merecedores de nuestro amor. Ninguno de nosotros podemos decir, Él no merece que lo ame. Porque a veces nosotros nos sentimos merecedores y podemos decir, mi hermano no merece que yo lo ame, pues ni nosotros tampoco merecemos que nos amen. No lo merecemos. Pero la buena noticia es que Jesús sí nos ama como somos. Él nos ama como somos. Con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros pecados, con todas nuestras rebeliones, Él nos sigue amando y nos seguirá amando aun cuando nosotros no lo merecemos. Así que esta es una clase de deuda creada por algo que recibimos, pero que no debe de ser pagada al que nos la dio o al que nos dio algo, sino a otros que como nosotros no merecíamos ser amados. No sé si me expliqué. Jesús nos dio todo, pero no es a Él al que le vamos a regresar lo que nos dio, porque además no podemos. La deuda que tenemos la tenemos para unos para con nosotros, los unos para con los otros. Y no la tenemos porque el otro nos dio algo, sino porque Jesús nos dio todo. ¿Sí? Entonces, yo no puedo entender cómo pueda haber maridos que puedan menospreciar a su esposa o menospreciar a sus hijos, o viviendo en el mismo hogar divididos, cuando la esposa o el esposo pueden ser el instrumento de amor para inyectarle el amor de Dios al cónyuge o a los hijos, y puedan ellos experimentar el amor de Dios que tú y yo experimentamos cuando recibimos la salvación. Las mujeres pueden ser el instrumento para el esposo inconverso o para los hijos inconversos. Pero a veces por falta de amor decimos que se vaya al infierno, yo ya soy cristiano. No podemos decir eso, mis hermanos. Tenemos una deuda de amor para con todo mundo. Espero me esté dando a entender y espero el Espíritu Santo esté tocando tu corazón. Porque a veces nos menospreciamos unos a otros o menospreciamos a la gente de afuera. Jesús nos dio todo. Y es absurdo y además es irreverente que alguien trate de hacer algún intento por quererle pagar por lo que Jesús nos dio. Porque además, escuchen, no hay nada en nosotros que tenga valor alguno con lo cual podamos decirle al Señor, Señor, te voy a pagar lo que tú hiciste por mí. No hay nada. Incluso a veces hay cristianos que piensan, voy a ir el domingo a la iglesia para corresponderle al Señor por lo que Él hizo por mí. Si con esa mentalidad alguien se congrega en esta o en cualquier otra iglesia, no es la motivación adecuada.
No nos congregamos por lo que Él hizo por nosotros. Nos congregamos porque lo amamos a Él, porque Él lo es todo para nosotros. Es más, al Señor no le hacemos ningún favor, ni congregándonos, ni sirviéndole, no hay nada bueno en nosotros, ¿verdad que no? Como para poder decir, mira, Señor, voy a ayudar al necesitado y voy a hacer una obra de caridad para con eso tratar de pagarte por lo que tú hiciste por mí. No, es imposible. ¿Quién de nosotros pudiera pagarle al Señor por la salvación que Él logró para nosotros? ¿Se fijan cómo no hay nada? Y no solamente por la salvación que Él logró para nosotros yendo a una cruz, la cruz que nosotros merecíamos. Si podemos compararlo, vamos a tener que llegar a la conclusión de que no hay nada con lo que tú y yo podamos pagarle al Señor. Y ese ir a la cruz resulta que también hizo que todos nuestros pecados fueran perdonados. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. ¿Quién puede pagarle al Señor por el perdón de todos nuestros pecados? ¿Quién? Nadie. Ni el hombre más rico de este planeta. Con todo su dinero no puede pagar. No hay nada. Todo lo que Jesús hizo por nosotros, escúchenlo y entendámoslo de una vez y por todas, fue por gracia. Fue por su gracia. Nuestros pecados fueron perdonados por su gracia. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Fue por gracia, porque merecíamos la muerte. Porque si no hubiesen sido perdonados por gracia, entonces la gracia ya no sería gracia, sería desgracia. Porque cuando la gracia se paga, deja de ser gracia para convertirse en una transacción de negocios. Así que la gracia, escuchen esto, hermanos, la gracia es gratis o no es gracia. Y recibimos por su gracia el perdón de nuestros pecados que nos dieron la salvación. Y esa salvación Jesús la logró en la cruz del Calvario. Así que escucha esto, nuestro amor hacia los demás se deriva de lo que Cristo nos dio y no de lo que otros nos han dado. Por eso debemos amarnos, no por lo que me da mi hermano, mi hermana, el que me está viendo, no por lo que nos dan, sino por lo que Cristo ya me dio. Por eso es una deuda un poco extraña, dijera yo, o muy especial, muy singular. Jesús dijo en uno de los evangelios, Él dijo, ¿de gracia recibiste? ¿Qué hay que hacer? Dar de gracia. Tú no puedes decir, voy a orar por ti, pero te voy a cobrar el favor. Como tristemente hoy nos encontramos con predicadores que cobran por las oraciones. ¿Cuántos enfermos hay aquí? ¿Cuántos quieren que el siervo ore por ustedes? Y pues la gente, obviamente, la gente que está enferma busca salud, pero esa salud genuina viene del Señor que es nuestro sanador, no de... Hay personas que Dios usa con el don de sanidad, pero al final de cuentas el que sana es Dios. Sin embargo, hay abusos y hay manipulación, y los pseudo ministros que manipulan a la gente dicen, pasen aquí todos los enfermos, y del tamaño de su enfermedad será el tamaño de su ofrenda. Así que si alguien tiene cáncer, pues le va a salir cara la oración. El problema que yo veo es que la gente se deja engañar. Se dejan engañar.
Porque a veces nos ha faltado el sentido común para poder decir, eso que me están diciendo suena muy raro, muy extraño. Porque por más dones impresionantes que alguien pueda tener, son regalos que Dios nos ha dado. Que ya hablamos de esto. Los dones que Dios nos los dio no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de la iglesia de Cristo. Hace un momento, mientras estaba el tiempo de alabanza y adoración, y por ahí a lo mejor algunos de ustedes, como esto se transmite por las redes sociales, en este caso en el Facebook, una persona, y yo no sé si me está escuchando, pero lo voy a decir, porque también quiero alertarlos a ustedes. Una persona dice, estoy enfermo, yo soy de no sé qué país por allá en Europa. Dice, pero actualmente estoy viviendo en Francia. Tengo una fortuna de quién sabe cuántos miles y miles de euros que quiero donarle a una persona honesta, a una persona que sepa esto. Yo tengo una enfermedad terminal, bla, 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 bla. Y yo escribí ahí, cuidado, eso es un fraude, porque da toda... Mándame tu información, mándame esto, mándame aquello. Cuidado, mis hermanos, porque a veces somos muy ingenuos para creernos todo lo que se escribe por ahí. No te creas de todo lo que se escribe por ahí. Ahora yo ya les dije, ya cada quien sabe, de gracia recibiste, hay que dar de gracia. Juan el apóstol lo escribió de otra manera. En 1 de Juan 3:16 él escribió, en esto conocemos el amor, por supuesto el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros, ¿verdad que sí? ¡Qué bendición! Si Jesús no hubiera puesto su vida por nosotros, tú y yo seguiríamos el día de hoy muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos siendo malvados y perversos, mentirosos, adúlteros, engañadores y todo lo que quieras ponerle ahí. Pero gracias porque Jesús fue a la cruz y nos libró de todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos de ellos. Dice entonces, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Escucha, también nosotros debemos, ahí está otra vez el término, deber. Deudor, soy deudor, tengo el deber. ¿Cuál es la deuda? La deuda del amor. Y la deuda, según este texto, es poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y esto obviamente no es literal, a menos que Dios disponga otra cosa. Si Dios dice, vas a dar tu vida por el hermano, pues dala. Dios ya te dijo, ¿verdad? Pero cuando dice ahí, Él nos puso su vida por nosotros, también nosotros tenemos el deber de poner nuestra vida por los hermanos. Significa que si Dios pone en tu corazón ir a visitar a un hermano que está enfermo en el hospital, pues estás dando de tu vida, estás dando de tu tiempo. Si Dios te pone a amar a tu esposo, que a lo mejor alguna esposa pueda decir, ay hermano, es que usted no conoce a mi esposo. Pues sí, efectivamente no lo conozco, pero lo que sí conozco es lo que dice el Señor: no le debas a nadie nada, excepto el amarlo. Igual las esposas al esposo o el esposo a la esposa, hay que amarlo. Entonces, Él puso su vida por nosotros, y si Él la puso por nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces de poner nuestra vida por los hermanos? Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos. Ahí está otra vez el término, deber, deuda, deudor. Es la misma palabra que aparece en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y en ese unos y otros estamos incluidos todos.
Cuando dice Pablo, sino el amaros los unos a los otros, estamos incluidos todos, todo aquel que es nuestro prójimo. Y a lo mejor tú preguntarás como aquel, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es todo aquel que no eres tú. Ese es tu prójimo. Es tu prójimo. Esposos, tu prójimo incluye a tu esposa. Esposa, tu prójimo incluye a tu esposo. Padres, nuestro prójimo incluye a nuestros hijos. ¿Qué tenemos? Tenemos el deber de amar al esposo. Esposas. Y las esposas de amar al esposo, o al revés. Esposas al esposo y a los hijos. Tenemos el deber de amarnos los unos a los otros, los padres a los hijos deben amar a los padres. Escucha esto, los cristianos, los discípulos, los que hemos nacido de Dios, tenemos una deuda de amarnos los unos a los otros. ¿Por lo que me dieron? No, por lo que me dio Él, porque Él me lo dio todo. Porque Pablo dice, no le debas nada a nadie sino el amarse unos a otros. Y por supuesto ese amor o la manifestación de ese amor no siempre será de la misma manera. Porque por ejemplo hay ocasiones en que el esposo le demuestra a la esposa que la ama simplemente abrazándola, orando por ella o dándole un beso o teniendo algún detalle con ella. Pero en algunos otros momentos nos demostramos que nos amamos cuando nos exhortamos o nos amonestamos o nos corregimos el uno al otro, ¿no es cierto? Porque mi esposa de pronto también me corrige, pero yo sé que lo hace por amor. Porque entendemos que tenemos una deuda. Entonces los cristianos tenemos que amarnos. Y esa manifestación del amor a veces es de diferente manera. Hay ocasiones en que tendremos que amonestarnos el uno al otro, porque nos amamos, para que corras bien la carrera de la vida cristiana. El asunto es que en la práctica, cuando alguien va de buena voluntad a tratar de amonestarte o a tratar de exhortarte a corregir algún camino inadecuado en tu vida, se molestan y dicen, no, el hermano no me ama. No. O ¿cuántos padres de familia disciplinan a sus hijos porque los aborrecen? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Por qué los disciplinamos? Porque los amamos. De hecho, Dios mismo dice que Dios al que ama, disciplina y azota. ¿Mande? Azota al que recibe por hijo. Gracias. Sí. A los hijos. Hay momentos en que un padre puede manifestar su amor y hay que hacerlo con los hijos. Hay que manifestar el amor con los hijos. Especialmente en este tiempo donde la comunicación entre los padres y los hijos se está perdiendo. Porque los hijos se la pasan metidos en sus habitaciones con sus teléfonos inteligentes, sus tabletas, los videojuegos y cuánta cosa tienen. Y se están aislando. No. Los padres tenemos la responsabilidad de ir con nuestros hijos y amarlos. Y tener actividades con ellos y relacionarnos con ellos para demostrarles que los amamos. Esa es una manera de manifestar nuestro amor, dialogando con ellos, conversando con ellos, aconsejándolos a ellos, enseñándoles la palabra a ellos, no dejándolos que hagan lo que les dé su gana. Y si eventualmente tu hijo necesita disciplina, hay que disciplinarlo, porque también esa es una manera de manifestar el amor hacia nuestros hijos. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén.
Escuchen lo que voy a decir a continuación y quizá va a parecer un poquito extraño lo que voy a decir, pero lo voy a sustentar con un texto. Hay momentos en que el amor o por amor se requiere alejarnos de alguien. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 se narra la historia del joven rico que se acercó con Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Como tenía mucho dinero, él pensó que podía comprar la salvación. No lo tienen que buscar, nomás anótenlo ahí. Entonces Jesús le respondió, porque Jesús lo quería ubicar, y le dijo: bueno, tienes que guardar los mandamientos, y le menciona algunos de los mandamientos. Inmediatamente él dijo: los he guardado todos desde mi niñez, desde temprana edad los he guardado todos. Bueno, solamente te falta una cosa: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo el joven? La Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo Jesús? Lo dejó ir. Lo dejó ir. Pero en la narración, esta misma narración de Mateo 19, pero ahora la narración que hace Marcos del mismo pasaje, o el pasaje paralelo, dice que Jesús, viendo al joven, lo amó. Entonces alguien pudiera preguntar: bueno, y si lo amó, ¿por qué no fue detrás de él? Bueno, porque en ese momento Jesús consideró que no debía de ir detrás de él. Esos en los momentos en los que a veces tenemos por amor que dejar a alguien. Pero el asunto es que todo lo que hagamos, lo hagamos motivados por el amor, no por un sentimiento de odio, de resentimiento. Yo quiero pensar, ya no dice más la Biblia, que en algún momento dado este joven se arrepintió genuinamente y vino a los pies de Cristo. Pero en ese momento Jesús lo dejó. Bueno, porque alguien que tiene un encuentro con Jesús no puede quedar, aquí en su corazón no puede quedar en paz. Algo pasa en el corazón. Algo sucede aquí en el corazón. Entonces, la Biblia dice que no menospreciemos la disciplina del Señor y que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque ya citamos el texto: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, mis hermanos, tenemos una deuda de amor. Yo espero que después de este mensaje, si tú lograste entenderlo, captarlo, discernirlo, procesarlo en tu corazón, la próxima vez que veas a un hermano en Cristo, no pases de largo. O le digas simplemente una frase que a veces la hemos usado ya como un cliché, y decimos: Dios te bendiga. No, que tu Dios te bendiga vaya acompañado, quizá, si puedes abrazarlo, abrázalo. Es tu prójimo. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Yo espero que esto lo haga el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no solamente con los hermanos aquí. El día de mañana que veas a tu vecino de enfrente, aquel que a lo mejor como que no es muy de tu agrado. Bueno, que analices ahí tu corazón a la luz de lo que Pablo nos está diciendo, y que tú digas: tengo una deuda de amor con aquel hombre que no es mucho de mi agrado, pero tengo que amarlo. No por lo que él me ha dado, porque a lo mejor te ha dado problemas ahí en el vecindario, sino por lo que Cristo te ha dado. O tu jefe de trabajo, que tú dices posiblemente: mi jefe de trabajo ya me tiene hasta acá, voy a buscar otro empleo. Bueno, antes de que busques otro empleo, y si Dios te lo da, gloria a Dios, ve y ama a tu jefe de trabajo.
a tu compañero de trabajo o de la escuela, qué sé yo. Voy a terminar concluyendo diciéndoles lo que ya dije. La deuda de amor que tú y yo adquirimos los creyentes con todos, creyentes y no creyentes, no la adquirimos por lo que ellos nos han dado o porque nos han dado algo, sino porque Cristo ya me lo dio todo. Y si Él nos dio todo por su gracia, pues también nosotros debemos dar todo por gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Está fácil el mensaje, ¿verdad? El punto es la práctica. Ahí está el punto en todos. Y especialmente con aquellos hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, que a veces son difíciles de amar. Pues ve con Él. Principalmente con Él. Te animo a que lo hagas. Es más, te desafío a que lo hagas. Porque a lo mejor dices, ese hermano no soporto verlo. Ve con Él y ámalo. No por lo que te ha dado o por lo que puedas sacar de Él, sino pensando, teniendo en tu mente lo que Dios te dio, lo que Dios nos ha dado, que ha sido de su amor. Y entendiendo que no hay nada con lo que podamos pagarle a Él, pero que nuestra deuda no es con Él, sino con nuestros hermanos en Cristo. Con tu esposo, con tu esposa. Escuchen esto que voy a decir a continuación y ya casi nos vamos. Todavía me queda ahí tiempo. Mujer, varón, tú puedes ser el instrumento, tú puedes ser la clave para que tu marido o tu esposa vengan a los pies de Cristo. Cuando tú lo ames con el amor de Cristo. No digas de una manera ligera, allá él, que siga de borracho, parrandero y jugador. No, no puedes decir eso, mujer, si recibiste el amor de Dios. O varón, tú no puedes decir eso de tu esposa tampoco, o de tus hijos, que a lo mejor andan en el mundo, en drogas, en pandillas, yo no sé qué. No, tú puedes ser la clave o el clavo. El clavo es el que... No, hay que ser la clave en Cristo para traer a otros a los pies de Cristo, porque Él nos lo dio todo. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Vale la pena doblegar nuestro orgullo, porque somos orgullosos. Y a veces por orgullo no vamos con quien Dios nos está insistiendo en que vayamos a hablarle, amarlo, porque somos orgullosos. Nadie puede decir, yo no soy orgulloso, yo soy bien humilde. Pues ya, cuando ya lo expresaste o expresaste tu humildad, en ese sentido ya estás siendo orgulloso. A todos de una o de otra manera el orgullo nos ha hecho daño. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí. No aprendan de mi poder y de mi autoridad para sanar a los enfermos, que la tenía. Jesús tenía autoridad y tenía poder para sanar a los enfermos y hacer milagros. Pero Él no dijo, aprendan cómo sanar a los enfermos. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow. ¿Cuánto tenemos que aprender? Entre más escudriño la Escritura, más me doy cuenta de mis imperfecciones, de todo el camino que todavía me queda por recorrer, hermanos. Por eso hay que estudiar la Biblia. Por cierto, yo estoy compartiendo el miércoles próximo, termino. Hay que seguir firmes hasta el final de la carrera.
Si no he escuchado los mensajes, escúchenlos. No porque yo los prediqué, porque es lo que Dios nos está hablando. Dios nos llama a terminar la carrera. Y esta es una carrera, no es una carrera, aunque se presentan obstáculos, pero no es una carrera de obstáculos, es una carrera de resistencia hasta el final. Hasta el final. Y Dios nos llama a terminar la carrera. Y yo decía en esos mensajes, nuestra carrera como cristianos no termina en un panteón, termina en la presencia del Señor por toda la eternidad. Amén. Amándonos unos a otros. Tenemos una deuda muy extraña o singular. La deuda que tenemos entre unos y otros, no por lo que nos han dado, sino porque Él nos lo dio todo. Amén. Vamos a orar. Vamos a tomarnos de las manos, si puedes hacerlo ahí. Y te voy a pedir que ores por tu hermano. Haz una oración por él o por ella y bendícelo. Pero que tu oración por él o por ella sea motivada porque lo amas. Y puedes decir, te amo hermano, amo a mi hermano, amo a mi esposa, amo a mis hijos que los tengo aquí a mi lado. Ora por él, ora por ella y dile, Señor, en el nombre de Jesús, sin duda nos has hablado en esta tarde, Señor, acerca de esa deuda. La deuda que todos tenemos, que es una deuda que nunca terminaremos de pagar. Es una deuda impagable, porque es una deuda que estará vigente por todos los días de nuestra vida, hasta que vengas por segunda vez o nos llames a tu presencia, que es la deuda de amarnos los unos a los otros. Paguemos nuestras deudas terrenales o los compromisos que en este mundo hemos hecho, pero la deuda del amor, esa seguirá. No debáis a nadie nada, dijo Pablo, sino o excepto el amarnos los unos a los otros. Señor, que pueda surgir en nuestro corazón ese amor entrañable, ese amor fraternal, ese amor de hermanos, ese amor de esposos, ese amor de padres entre unos y otros, ese amor que amamos a nuestro prójimo, a cualquier otra persona que no seamos nosotros, amarlo aún a pesar de que no hemos recibido nada de él o de ella, Señor. Yo lo voy a amar, yo voy a ser la clave para que él o ella venga a tus pies, Señor, porque tú, aún siendo pecadores, tú nos amaste y diste tu vida por nosotros, Señor. Siendo pecadores, tú nos amaste, Señor. Conociendo nuestra condición, Señor, tú nos amaste y diste tu vida por nosotros. ¿Por qué no hacerla nosotros por otros? Dar nuestra vida por mi hermano que tengo a mi lado. Yo oro por él, yo lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo su entrar, bendigo su salir, Señor. Bendigo su casa con paz. Bendigo su casa, Señor, con amor, con unidad, con armonía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que su casa sea guardada y sea, Señor, el lugar donde pueda haber paz, unidad, armonía, gozo y amor, Señor. No el amor que se puede fabricar, sino el amor que proviene de ti, el amor que nace en ti y el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, Señor. Esa clase de amor queremos manifestarnos, que sea claramente visible los unos para con los otros, Señor. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, Señor. Por favor, cámbianos, Señor. Quita ese corazón endurecido en nosotros, Señor, y pone en nosotros un corazón que pueda amar a otros, aún a pesar de cómo son, aún a pesar de sus imperfecciones, que podamos amarnos los unos a los otros como lo establece tu palabra. Gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias por haber derramado tu amor en nosotros, Señor. Ahora recibimos por gracia tu amor y que vamos a dar por gracia de ese amor que tú nos has dado, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por amarnos, Señor, como nos has amado. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos. Cuídese mucho y nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Los matrimonios que quieran inscribirse, por allá va a haber mesas
a mi lado derecho, al lado izquierdo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.